Epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. 1 Corintios 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablo con revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran notas distintas, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque sería como si hablarais al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. En el capítulo anterior habíamos hablado acerca de la ahava. ¿Qué era ahava? La fuerza que alaba, congrega y sirve. ¿Qué era eso? Amor. Entonces, si una persona dice que tiene amor, tiene una fuerza para alabar a Dios. Primeramente, el poder y la energía que tiene es para alabar a Dios. Y esa fuerza para alabar a Dios hace que pueda congregarse, que pueda reunirse con otra persona. Y esa reunión hace que puedan servir a otras personas. El objetivo de reunirnos es servir a otra persona. Entonces, eso era lo que Pablo hablaba y mencionaba en el capítulo 13. Por ejemplo, en el versículo 4 dice, el amor es sufrido, capítulo 13, 4, es benigno. O sea, si vos tenés amor, sí o sí te causa sufrimiento, muchas veces, tristeza. Porque muchas veces no conseguís lo que querés. No lográs lo que querés con la persona, pero igual tenés que estar pendiente de esa persona. Por eso es sufrido. Es benigno, ¿qué quiere decir? Si vos tenés amor hacia alguien, no podés estar pensando mal de ese alguien. ¿Es así o no es así? Por más que ese alguien sea malo, por más que ese alguien no haga las cosas que vos querés, pero vos no podés estar pensando cada rato mal de esa persona. Eso es benigno. O sea, ese es el que tiene amor. Después, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. Tampoco va a la persona que le ama, que le quiere, le vas a estar, si tiene una cosa que vos no tenés, te vas a sentir mal por eso. Al contrario,
Cuando una persona que vos le amas mucho, tiene algo que vos no tenés, vos estás contento. Porque logró cosas que a pesar de que vos no podés, él logra. Eso es lo correcto. No tiene envidia, el amor no es jactancioso, tampoco vos si tenés más cosas que esa persona, no te sentís más. Mira, yo tengo más que vos, andén inútil. No te crees el yeyapó, como nosotros decimos, ¿no? Ese es amor. Entonces, cuando una persona tiene más que vos no te sentís envidioso. Cuando vos tenés más que el otro, vos no te sentís mejor, ni es más especial. Nada, ese es amor. No es jactancioso, no se envanece. ¿Qué envanece? No le parece que las cosas no valen la pena. Por ejemplo, ¿no? La reunión no vale la pena. Los hermanos no valen la pena. La Biblia no vale la pena. La iglesia no vale la pena. La palabra no vale la pena. Eso, por ejemplo, no tiene alguien que tiene amor. Al contrario, el que tiene amor, todo es importante. Cada cosa es valioso. Cuando alguien hace con amor lo que hace. Inclusive, si ustedes su trabajo aman, es importante cada día que se van al trabajo, ¿no? Si ustedes su colegio, su estudio, su escuela, su aula, sus compañeros aman, ¿ustedes quieren estar ahí o no? Ya quiere que llegue la hora para estar ahí. Si ustedes aman también el culto, la iglesia, los hermanos, ustedes ya, que llegue viernes, que llegue viernes. No, así tiene que ser el corazón del que ama. Entonces no es que le parece cosa vana eso. El estudiar la Biblia, el abrir la Escritura, el orar a Dios, el reunirse para orar, nunca le va a parecer vano porque es algo que ustedes aman, que amamos. Eso es el amor, dice. No hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita y no guarda rencor. No almacena odio hacia otra persona. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Está dispuesto a creer todo lo que salga de la Escritura y a soportar todo lo que venga por causa de la Escritura. Eso quiere decir. Y a esperar todas las consecuencias que tiene creer en la Escritura. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, la ciencia acabará. Este versículo es importante, cesarán las lenguas. Quiere decir que existen las lenguas. Y justamente ahora vamos a empezar hablando de las lenguas. El versículo 1 del capítulo 14 dice, seguid el amor. Está hablando que lo que tiene que seguir es el amor, la java, la fuerza de alabanza, de congregar y servir a Dios. Eso hay que seguir. Y procurar los dones. Dentro de los dones están también el don de las lenguas. Procurad conseguir eso en tu vida. Sobre todo, pero sobre todo que profeticéis. Sobre todo quiere que profeticéis. Para entender nosotros, ¿por qué dice sobre todo profeticéis? Tenemos que entender primero qué significa profetizar. Porque aquí Pablo está diciendo que Shai potapepe profetizaje. Así está diciendo. Yo quiero que ustedes profeticen. Sigan el amor y profeticen. Así dice o no. Procuren también los dones. Busquen también obtener dones. Pero los dones no son todo. Los dones son la etapa de crecimiento de un creyente. Pero las cosas que quiere que siga es el amor y que profetice. ¿Y qué es profetizar? Vamos a leer el siguiente versículo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Acá dice que el que habla en lenguas nadie le entiende, dice. Y además también dice que habla a Dios. Entonces yo puedo salir acá y decir, hablar en lengua, ¿no? Y después ustedes me dicen, ¿qué es lo que estás haciendo vos? No, yo le estoy hablando a Dios. Así puedo decir, ¿no? Pero después dice ahí que habla misterios. Entonces tenemos que entender a qué se refiere Pablo cuando dice que habla misterios. ¿Qué es misterios? ¿Los misterios están todavía como misterios o ya han sido revelados? Bueno, ahora vamos a explicar lo que significa profetizar, que yo busqué en mi diccionario Strong. Profetizar, decir lo que ocurrirá. Una de las cosas que es profecía, hablar, va a ocurrir tal cosa, va a suceder tal cosa. Hay ejemplos en la Biblia, ¿no? Que los profetas hablaban, tal cosa va a ocurrir. Cuando Israel no hacía lo que la Torá decía, ¿qué decían los profetas? Tal cosa va a venir sobre Israel. Tal juicio va a venir sobre Israel. Por eso, ¿quiénes eran los que hablaban esas cosas? Los profetas.
Y el pueblo tenía que escuchar. Por eso uno profetizaba utilizando la Torá, la escritura. Después, hablar del cumplimiento de la palabra. También la profecía es que esta palabra hoy en día o actualmente o de esta manera se está cumpliendo. Entonces, vos estás profetizando cuando estás viendo la escritura cumplirse en la vida de la gente o en el ambiente o en la situación. Eso también es profetizar. Imagínense qué es lo que Pablo pide a la gente que haga. Uno, ¿qué era primero? Hablar lo que va a suceder. Decir lo que está aconteciendo. Después, manifestar que la escritura está ya cumpliéndose o en este momento se está desarrollando. ¿Y cómo eso vas a hacer? Con la palabra, teniendo la palabra en el corazón. Después, cómo librarse de los juicios que vienen. Eso también está en la parte de profetizar. Entonces, hablar, ¿cómo puedo salir de este juicio? ¿Cómo puedo salir de esta condena? Eso es muy importante, ¿no? Y nosotros vemos que a declarar el mensaje de Dios a su pueblo, también eso. Declarar, Dios dice así, Dios dice así. Y para que ustedes puedan comprobar si esto que yo leí acá es cierto, tienen que ver los libros de los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. Vean todo lo que ellos han hecho y van a encontrar estas respuestas. Ellos han hecho todas esas cosas. Han declarado al pueblo, han dicho que en ese momento estaba aconteciendo. Por ejemplo, en el tiempo del profeta Isaías, él declaraba lo que iba a venir, declaraba lo que estaba ocurriendo. El profeta Jeremías también. Él declaraba por qué ocurría tal cosa, por qué venían los babilonios, por qué, todo declaraba porque era profeta. Daniel también. Y también el profeta dice la respuesta. ¿Cómo puedo librarme del juicio? Uno busca al profeta no solamente para que le diga va a venir tal juicio sobre vos, sino también hay alguna solución para mi vida, hay alguna esperanza. Eso también tiene que hacer el que profetiza. ¿Qué pidió Pablo que hagan los hermanos? ¿Hablen en lenguas o profeticen? Profeticen. Entonces imagínense una iglesia donde hubiera personas que hicieran estas cosas. Que le hable a la persona lo que dice la Biblia. Que le explique el juicio que viene. Que le muestre que en este momento qué está aconteciendo. Y que les enseñe cómo pueden ser librados del juicio que viene en su vida. Y vamos a dar un ejemplo en la Biblia para poder entender este punto. Segunda de Crónicas capítulo 34. Esto es cuando el rey Josías encuentra el libro de la ley, de la Torá. Y lee. Y encuentra en la Torá que ellos habían vivido pecando contra la Torá. Y la Torá que dice, la ley de Dios que dice, si uno vivía transgrediendo la ley, que iban a ser llevados cautivos. Ustedes de tarea les doy que lean Deuteronomio 28 y se van a asustar lo que dice ahí. Y ahí van a entender por qué Josías rasgó su vestido. Porque ellos estaban viviendo, aunque Josías le estaba enseñando al pueblo a edificar el templo, a cambiar el corazón, por lo menos a cambiar la estructura del templo que estaba lleno de ídolos, en el corazón el pueblo todavía quería adorar el ídolo. No sé si me entiende. Yo como rey les digo, no está bien esto, vamos a cambiar esto, vamos a sacar todo, pero la gente en su corazón, pero a mí me gusta vivir como antes vivíamos, a mí me gustan los ídolos todavía. Ese era su corazón. Y Josías sabía eso. Josías sabía que por querer al rey, la gente lo obedecía. Pero en sus corazones, ellos tenían la idolatría. Entonces, si eso está en el corazón del pueblo, por más que hacen de apariencia, ¿el juicio es eminente o no? Sí o sí va a venir el juicio. Él veía, el juicio va a llegar sobre nuestro pueblo. Y ahí las maldiciones que está diciendo ahí, va a llegar. No vamos a tener escapatoria. Además, había ejemplo. Ya había ocurrido eso con las 10 tribus de Israel. Ellos ya habían sido llevados cautivos por los sirios. Habían sido llevados, torturados, asesinados, terrible. O sea, ya había ejemplo de lo que ocurrió. Entonces ahora Josías encuentra esto y ¿cómo podemos solucionar? Él ya entiende que está ocurriendo esto. El pueblo sigue con la ignorancia de siempre. Viene el juicio sobre ellos. Bueno, vamos a leer desde el versículo 19. Segunda de Crónicas 34, 19 dice: Luego que el rey oyó las palabras de la ley, de la Torá, rasgó sus vestidos. Y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijos de Safán, y a Abdón, hijo de Micaías, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Andad
consultad al Señor por mí y por el remanente de Israel. Atienda muy bien cómo actúa Josías. Cómo actúa la persona que realmente encontró el juicio en la Torah. No se va y se cuelga de un árbol, ¿no? Ni se suicida, ni dice, bueno, se presente hoy, vaya, más no tan de más, vaya, lo que ya, nace poja veima. No dice eso. Ya más nombado eso. Mourámonos todos. No. Busca la respuesta en alguien que conoce la palabra. Dice, andad, consultad al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra del Señor para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Cuando vos te das cuenta que tu antepasado te enseñaron mal, te guiaron mal, tenés que seguir el camino de tu antepasado o romper esa racha. No, ellos hicieron mal, ellos nos estaban llevando a camino de maldición, nosotros tenemos que salir de esto. Después, entonces Hilcías y los del rey fueron a Huida, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikba, hijo de Arbas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Se fueron a una mujer que por lo visto conocía de la palabra. Recuerden que no había en ese tiempo escritura. Quiere decir que esta señora debe ser que era una abuelita que vivió en los tiempos, durante 60 años no había escritura. Todo el abuelo, el papá de Josías, había mandado quemar toda la escritura. No había en ese tiempo palabra, no había escritura. Significa que esta señora era ya mayor y habrá leído la palabra y habrá conocido, pero vivía medio apartadita. Medio como la gente que lee la escritura, que estudia la Biblia, siempre es considerado loco, retrasado, no está bien, fuera de onda, ¿sí o no? Entonces siempre está lejano ahí. Pero a la hora de la verdad, a la hora cuando viene el juicio, y ella lo que entiende, ella debe saber qué es lo que está aconteciendo. Lo mismo va a ocurrir en los últimos tiempos. Ustedes ven, la gente va divirtiéndose, feliz de la vida. Pero cuando entiendan el juicio que llega, ahí van a buscar a alguien que alguna vez en su vida se ponía a leer la Biblia. Explicarnos qué es lo que está ocurriendo, porque no entendemos nada. ¿Por qué no ocurren estas cosas? Igual sucede acá. Dijeron las palabras antes dichas y ella respondió, el Señor Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, así no se refiere al reino, que así ha dicho el Señor, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. ¿Qué está confirmando esta mujer? Esto va a ocurrir. Díganle a ese señor, el rey de Israel, de Judá y nada, díganle a él, todas estas maldiciones que leyó va a venir sobre Israel. ¿Qué te parece que te den esta respuesta? Esto va a ocurrir, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse o no. Es el problema que nosotros pensamos que leemos, bueno, así está hablando esta mujer. Por cuanto, versículo 25, me han dejado y han ofrecido sacrificio a dioses ajenos, provocándome ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apartará. Mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar al Señor, así diréis. El Señor Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste la palabra del libro, escuchen muy bien, por cuanto oíste la palabra del libro. Fíjense lo que dice acá. ¿Dónde está la esperanza? Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre tus moradores, sus moradores. Te humillaste delante de mí y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice el Señor. Yo te escuché, dice. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Bueno, por lo menos en el tiempo del rey Josías no va a venir estas cosas, pero el juicio ya está para el pueblo.
Por eso, hay mucha gente que quiere librarse del juicio, pero no tiene sensibilidad ante la palabra de Dios. Dios está buscando este tipo de persona, quien humille su corazón. En el libro de Isaías, el profeta Isaías había dicho que él mira a los que tienen corazón humildes y guardan su palabra, y tiemblan ante su palabra. Esto es profetizar. ¿Están entendiendo? Esto es decir a la gente lo que va a ocurrir y decir a la gente lo que Dios te dice por haber querido aprender la palabra. Las ventajas que tenés por buscar. Casi nadie busca a la persona, explícame un poco la palabra, porque todos son sabios, todos ya entienden todo ya, todos ya conocen todo ya, todos ya se libraron del juicio. Ese es el problema. El rey, después de haber leído toda la escritura, piensa que se quedó así. No, tengo que encontrar respuesta. ¿Hay solución para mi vida o no? Pero las personas y ahí le escuchan, no, están en otro lado. Ese es el problema. Esto Pablo decía que quería que tengan los de Corintios. Precisamente la iglesia que también tenía un montón de problemas y se la pasaba hablando en lengua y haciendo un montón de otras cosas, pero no enseñando lo que viene, lo que acontece y lo que dice la escritura, lo que dice el libro. Hermano, hay que enseñar a la gente lo que está en el libro, no lo que está en la cabeza. No lo que vos creés o te dijeron o te parece. ¿Qué dice el libro? Ante este libro tengo que rasgar mi vestidura. ¿Qué quiere decir rasgar la vestidura? La ropa es tu justicia. ¿Sí o no? Nuestra ropa es nuestra justicia. Al rasgar, ¿qué está haciendo? Tu justicia vos estás rompiendo. No sirve. La Biblia dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Bueno, volvamos. Entendimos ya ahí. Ahora, lengua, en el griego, vamos a entender qué es lengua para entender cuando empezamos a estudiar acá en Corintios. La lengua es, en el griego es glosa. La palabra glosa es en griego. De ahí viene el glosario, ¿no? Donde se dice todas las palabras. Glosario. Entonces quiere decir dialecto o idioma. Glosa quiere decir dialecto o idioma. O sea, cada vez que acá aparece lengua, se está refiriendo a un idioma, a un lenguaje. Ahora, ¿en dónde en la Biblia aparece algo relacionado con lenguaje y con idioma? En la Torá específicamente. Para que podamos ir investigando de dónde viene esto. ¿En dónde ustedes se acuerdan? ¿Ustedes expertos en la Torá? En la Torre de Babel. Exactamente. Vamos ahí. Volvamos al pasado. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? ¿Qué ocurrió ahí? Dios tiene su plan, Dios tiene su proyecto. Después de haber sacado a su pueblo del diluvio a través de Noé, haberle dado salvación, ellos empezaron a poblar la tierra. ¿Y qué fue el mandato que Dios le dio al pueblo? Y poblar la tierra, dice. Fructificad y multiplicad, sojuzgad y llenad, dice. Quiere que vaya por aquí, por allá, por aquí, por acá. Quiere que vayan y lleven esta enseñanza de Dios. Pero aparecieron hombres que tuvieron una mejor idea. No. Vamos a reunirnos aquí. Vamos a crear una gran ciudad. Vamos a poner un solo líder. Vamos a hacer una gran torre. Y vamos a poner un nombre por si alguna vez nos tuviéramos que ir en otro lugar. Todos sujetarnos a ese nombre. ¿Qué significa nombre? Shen, ¿no? A un líder, quiere decir, a un estilo de vida. Quiere decir que Dios pone un plan, el hombre pone otro plan. El hombre quiere reunir acá todo junto ahí, pero con el mandato de un líder. Eso es lo que hoy nosotros vemos en la mayoría de las denominaciones. Siempre tienen edificios enormes y congregando a toda la gente bajo el poder de un líder supremo. Hablando todo una misma lengua, un mismo lenguaje, un mismo idioma. Pero vemos que a Dios no le agradó esto. Miren lo que dice acá. Capítulo 11 de Génesis. Génesis capítulo 11 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua, glosa e idioma, dialecto, un idioma nada más. No sabemos, algunos dicen que era el hebreo. Creen algunos que ese es el idioma original de Dios. Yo no puedo confirmar eso. Unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron el uno al otro: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo
y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esta idea de tener una ciudad, un edificio grande y un solo nombre para llegar a todas las naciones, no viene de Dios. Nos conocen con un nombre, los tal tal, los tal tal, los tal tal. De poner nuestro nombre por todas partes. No es de Dios esto. Es del hombre que quiere apartarse de Dios. Vamos a saltear un ratito. Versículo 7. Versículo 6. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de los que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, miren lo que dice ahí, confundamos allí su lengua. ¿Por qué va a venir acá la confusión de lengua? ¿Qué es el problema? Ellos están queriendo hacer las cosas contrarias a Dios. Ellos están queriendo contradecirle a Dios. O sea que cuando empiecen a aparecer lenguas distintas que nadie entiende, quiere decir que es por causa de un juicio. Es un juicio a Dios. ¿Entienden o no? ¿Qué dice más? Así esparció, 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda a su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. En ese momento ellos estaban trabajando, todos hablando bien. De repente, empezaron a hablar en diferentes idiomas. Yo no puedo hablar tantos idiomas. Ruso, inglés, portugués. Ya no se entendían más. Fue todo un zarambí. Imagínense esos lugares donde se suele hablar igualito. Todos hablaban de desastre. Entonces, las lenguas que no se entienden, la lengua confusa, ¿símbolo de qué es? Juicio sobre el pueblo. O sea, si hoy en día vemos que hay lenguas confusas, lengua que no se entiende, ¿qué está queriendo hacer no entender Dios? Juicio está cayendo sobre estas personas. A través de esa lengua le estoy queriendo enseñar que ellos están rebelándose contra mi voluntad. Por eso le estoy confundiendo todo. Por eso se están confundiendo todo. Eso está también en el libro de Isaías. Ahora, vamos a otro tema. Monte Sinaí. Dios prepara a su pueblo con Abraham. Lleva a su pueblo, la descendencia de Jacob, a Egipto. Crece el pueblo. Después van al monte Sinaí. En ese lugar Dios llevó a los israelitas y también a egipcios y a personas de todas otras tribus y lenguas que habían vivido en Egipto durante mucho tiempo. Y después Dios les habla a ellos en el monte Sinaí. ¿Qué hace Dios en ese momento? Cuando Dios les habla, ¿qué hace? ¿Le habla en lenguas diferentes o un solo lenguaje? ¿Qué hace Dios ahí? Un solo lenguaje. Entonces ahí Dios otra vez restablece el idioma, el lenguaje. Ahora no sé, yo creo ahí sí ya que es el hebreo el que le habló. En el hebreo le habrá hablado. Por eso yo creo que el hebreo era el idioma original antes. Y después en el monte Sinaí Dios restablece su lenguaje. Tanto hebreos, israelitas, tanto egipcios, tanto otros extranjeros, todos pudieron escuchar un solo lenguaje, pero venido de Dios. Y ahí se restablece el idioma. No necesito buscar esa parte, ¿no? Éxodo 12:37, ustedes pueden ver, o Éxodo 19:9, 16:19, está escrito exactamente. Bueno, eso es para entender ese punto. Ahora, la Biblia dice que lo que nosotros hablamos, o sea, Pablo está diciendo acá, porque ese es el tema, son misterios, dice, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, dice. ¿Qué son los misterios que está hablando una persona que habla en lenguas? Y por eso vamos a mirar acá en Colosenses 1:24. Vamos a ver si realmente son misterios inentendibles. O sea, el que habla en lengua no tiene que hablar cualquier cosa, tiene que hablar temas que Dios está enviando. Porque para Dios dice que habla. 1:24. Colosenses 1:24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco
por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, la dabar de Dios. ¿Y cuál es esa palabra? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. La palabra acá misterio no quiere decir algo que no existía, sino que existía pero había estado oculto. Y la causa de la cual estuvo oculto era porque el pueblo, saben, se había rebelado, no había cumplido la palabra, entonces los planes de Dios se escondieron. ¿Y cuál era ese misterio? Dice, a quienes Dios, manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros la esperanza, la gloria. ¿Qué era el misterio? Que ahora Cristo, el Mesías, Cristo que es el Mesías, el Rey de Israel, va a estar entre los gentiles. Va a ser Rey de los gentiles. Va a traer y va a ser uno a los gentiles. Va a hacer que los gentiles puedan ser parte del pueblo de Dios. Ese era el misterio. No es tan misterioso que digamos, ¿no? Hoy en día. Pero para el que no entiende esto, eso es un idioma inentendible, ¿no? Es algo extraño, ¿no? No comprende de qué estamos hablando. Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio que antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, atiendan bien, es revelado, dice, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. ¿Qué era el Evangelio? Beforá, Mesorá, promesa dada a su pueblo, promesa de una tierra, promesa de un reino. Ellos son ahora, los gentiles son parte ahora de esta promesa. Esto era un misterio. Entonces, cuando se había dividido la lengua, cuando Dios había confundido la lengua, era porque ellos estaban estableciendo su propio reino. Ellos estaban haciendo el reino de los hombres, por eso Dios les dio Babel. ¿Qué es Babel? Confusión. Pero cuando el pueblo empezó a creer otra vez la palabra, cuando empezó a oír la voz de Dios, Dios le abrió otra vez el entendimiento. Dios le reveló un lenguaje entendible, restableció otra vez su reino. Por eso, la lengua era para una señal de que Dios está restableciendo. A ver, ¿cuál sería la prueba de que esta lengua que se está hablando es de restauración? Que va a haber quienes puedan entenderla. Ya va a haber intérpretes. Pero ¿cuándo es la prueba de que esta lengua es juicio? Nadie entiende lo que dice. Nadie entiende nada. Juicio de Dios llega a ese lugar. Cuando empieza a ver si el don de lengua realmente es un don. Porque ¿qué fue lo que ocurrió en Babel? ¿Ahí fue un milagro o no? ¿Que cada uno empezó a hablar diferente idioma? ¿O eso era algo natural? No. Alguien estaba hablando un normal, de repente empezó a hablar ruso, de repente empezó a inglés. ¿Eso era un fenómeno o no? Fue un fenómeno, fue un don, pero el don fue una señal de juicio. Ahora, en Pentecostés, en el tiempo de restauración, la lengua que representa una señal de restauración. De que Dios está otra vez regresando al pueblo a su origen. Por eso la lengua que le da es para anunciar la palabra de Dios. Entonces el misterio es plan de Dios para los gentiles. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Bueno, ya explicamos qué era profetizar, ¿no? Enseñar, mostrar las cosas que Dios va a hacer. También consolación, dice, le da consuelo. Y Dios quiere que seamos expertos en profetizar.
El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Una vez más, ¿por qué menciona que habla lenguas extrañas? Porque había dones de lengua que tenían propósito. Pero como vemos acá en Corintios también, después voy a explicar un poco, había una costumbre, había una adoración a unos dioses que era bailar y tocar instrumentos, así solamente y llegar a uno así, y empezaban a hablar así, tipo, ellos decían que descendía sobre ellos también un espíritu de un dios. Ustedes pueden investigar eso en Google, creencias de los corintios. Ellos decían que a través de los bailes, por eso acá menciona la guitarra esta, el violín, no es violín, es cítara, ¿no? Que es un tipo arpa, y la flauta, pero esto tiene que tocarse con sonido que se entienda, pero los que adoraban a estos dioses tocaban así, así todo sin sonido, solamente escuchaban así tipo estos reggaetoneros, tipo rojo, no sé, así, y entonces hacía que, como el rockero, que, Satanás, ven aquí, algo así, ¿no? Satanás. Se endemoniaban con la música. Y ellos decían que descendía sobre ellos el espíritu de ese Dios y empezaba a hablar ese espíritu por ellos. Eso era una costumbre en Corintio. Imagínense que ahora existe también un don de que voy a hablar un lenguaje tratando de hablarle a Dios. Entonces la gente ya no entendía si este era el don o este era un demonio el que estaba hablando. Ya había una confusión. ¿Me entienden, no? Entonces algunos eran ex miembros de esas sectas y querían seguir sus prácticas antiguas. Querían seguir haciendo estas cosas. Por eso Pablo le advertía. Mejor profeticen, mejor enseñen, mejor sean claros. ¿Por qué quieren tener este don? Este don va a ser usado cuando Dios crea el momento indicado. Bueno, así que, versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pregunta, ¿por qué Pablo quiere que todos hablen en lenguas? ¿Cuál es el propósito de las lenguas? Llevar el mensaje, ¿no? Llevar el mensaje, y si Dios te da un don de lengua, quiere decir que hay alguien a quien vos te vas a venir a interpretarle. Y lo que vos vas a hablarle es cosa referente al misterio, a la manifestación de que Dios quiere que los gentiles regresen. Pero, ¿quién dice que es mayor? El que profetiza, el que habla lo que la Biblia dice. Escuchen bien esto. Si Dios te usa para hablar, Dios dice así, pero Dios te hace entender su palabra y hablar a través de su palabra, ¿cuál es mayor? Fíjense la sociedad como está ahora. La sociedad ahora, y Dios me habló ayer, hermanos, agenduje, dice, Dios pesa. Pero vos le llegás a la gente, la Biblia dice, no, a mí me gusta escuchar eso, que Dios le habla directamente. Porque en la Biblia muestra gente que Dios le hablaba, le manifestaba, iba, Dios dice así. Pero ¿a quién Dios le está, a través de Pablo, a quién le está llamando mayor? Al que profetiza, al que declara la escritura. Ese es mayor. Por eso cuando Jesús hablaba, la gente le miraba como con autoridad, porque él hablaba la escritura. Él no hablaba lo que él decía que Dios le dijo que diga. Él hablaba lo que la escritura dice. La escritura tiene ese poder, es la base, es el fundamento de todo. Por eso les dije que era un poco confuso este tema. Así que puede haber personas que Dios le habla y que hablan de parte de Dios. Recuerden que Dios habló hasta por un burro. Así que nosotros somos un poquito más que burros, así que puede hablar también por nosotros, ¿no? Puede hablar, pero eso no te tiene que dar, no te tiene que hacer sentir especial. Cuando vos podés hablar a través de la escritura, a través de la profecía, eso es mayor. Así que quisiera que vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, si voy a ustedes y le hablo en un lenguaje, en un idioma, cuando habla acá lengua se refiere a un lenguaje que ellos no tienen, a un lenguaje supuestamente misterioso. ¿Qué aprovechará si no hablare con revelación o ciencia
o con profecía o con doctrina. Fíjense, ¿a qué le está dando más relevancia? ¿A la ciencia, a la profecía, a la doctrina, a la revelación? Eso es más relevante que un mensaje que Dios puso en tu corazón. La lengua puede ser algo sobrenatural que Dios pone en tu vida y vos estás hablando. Pero la verdad, ¿qué es lo que le va a impresionar más? Que yo venga y le diga, hermano, la escritura dice, la palabra de Dios dice, aquí está escrito. O de repente yo vengo, hermanos, estoy recibiendo una visión. Dios me está hablando y empieza a hablar así en un idioma. ¿Se van a impresionar ustedes o no? Ya, qué impresionante, qué... ¿Por qué creen que las iglesias así que practican este sistema se impresionan? La gente le mira grande, ¿no? Y vos estás hablando y la Biblia dice... ¿Se entiende cómo Satanás cambió el sistema? Si Pablo dice, yo vengo así, vengo y recibí una revelación impresionante de Dios, les quiero hablar, ¿de qué aprovechará ese? Sí, voy a causar impresión. Ustedes van a impresionar, pero van a salir con eso, ¿no? ¡Qué impresionante! Pero no van a entender nada. ¿Cómo está la mayoría de la gente hoy en día? La mayoría de las denominaciones ha agarrado estas cosas, pero no están siendo edificados. No hay doctrina, no hay profecía, no hay revelación, no hay nada. Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Claro, si vos escuchás instrumentos que su objetivo es dar una melodía, solamente producir sonido, no va a ser algo agradable al oído, ¿no? La flauta, si yo por ejemplo, yo agarro la flauta y hago sonido nomás, porque yo no sé manejar esos agujeritos. La guitarra también. O sea, yo soy un claro ejemplo de cómo es esto. Yo agarro la guitarra y... Ni un sonido no puedo producir. Solamente trin, trin, trin. Son diferentes. Acá. Ay, diferente, ¿no? O alguien que agarra la flauta y ya le hace sonido. Eso entonces capta, ¿no? Usted inmediatamente, como Puina Emilianore. O está tocando tren lechero, o qué sé yo. Identifican ustedes. Llega, conocen, pero cuando yo toco nomás así, a ver, averigua, ¿qué estoy sonando? Tran, 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 tran. No. La guitarra, no estoy tocando la guitarra. Igual, si alguien llega y habla, hace sonido que no produce edificación, por más que sea algo que viene de Dios, no edifica la iglesia. Escuchen, acá no estamos diciendo que esto es del demonio, de Satanás. Pero no existe un don de lengua, de una lengua que no tenga significado. Si Dios le revela a alguien un don de lengua, es un idioma. Y por lo menos hoy, gracias a la globalización mundial, casi nosotros podemos identificar ya cuando alguien habla o no. Casi por lo menos vamos a ver que está hablando a un lenguaje de alguna tribu inca, a una tribu quechua. Por lo menos vamos a identificar, ¿no? Podemos identificar si es... parece un idioma más o menos de allá de la región del Oriente, medio árabe, otro suena medio a ruso, medio a alemán. Hoy en día podemos identificar. Antes no. Antes ellos no sabían nada de esas cosas, no conocían. Tal vez conocían ahí el griego, el latín, algo así nomás. ¿Entienden, no? Pero hoy en día nosotros ya podemos identificar. Por eso no es que hay un idioma, pero realmente lo que ustedes... ¿Alguna vez escucharon ustedes la gente que habla en lengua? ¿Escucharon? ¿Alguien escuchó? ¿Nunca escucharon a nadie que habla en lengua? ¿Identificaste con algún idioma conocido en el mundo? ¿Sale al inglés o al ruso o al árabe? No tiene. Inclusive les cuento, esto ya va como comentario, aclaración, comentario, que he visto, ¿no? Yo muchas veces miraba los videos así. Había una mujer que dice que recibió en ese momento, estaba recibiendo y estaba hablando en lengua. Y el pastor va a traducir, hermanos, la hermana tiene un mensaje que Dios le estaba revelando. Bueno, 3 segundos ella habló en lengua. Acá la hermana nos está diciendo que la iglesia está viviendo en corrupción y que hay que mejorar la situación, que últimamente los hermanos no están apoyando. Casi media hora era la traducción.
También dice que el pastor casi 2-3 minutos hablaba, 2-3 palabras hablaba. ¿Podía ser eso realmente interpretación de lengua? Cuando vos hablas inglés y el otro traduce en español, casi llevan el mismo tiempo, ¿no? La interpretación es casi el mismo tiempo. Tal vez un poco más rápido, un poco más lento. En el caso del hebreo muchas veces más rápido que el español. Pero no demasiado. No puedo yo hablar, how are you? Y el otro, buenos días, ¿cómo están, hermanos? Estamos bien agradecidos de haber estado hoy visitándola a ustedes por medio de la palabra de Dios. Queremos compartir con ustedes el tema de hoy. No puedo, yo dije, how are you nomás. Hola. No puede ser así, ¿no? Entonces ahí ya denotan que este está hablando otras cosas. Por eso, preferible que se profetice, que se hable algo entendible. Así es. Versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Dice, porque hablaréis al aire. Si cuando vos estás hablando no se entiende, no se capta la trompeta, este es el shofar. Y esto era algo muy importante, porque el shofar, ¿qué anunciaba muchas veces? Por ejemplo, anunciaba, nos atacan. Y si vos no anuncias bien, ¿hay sonido de ataque o no? ¿Cómo era el sonido de ataque? ¿Sí es? Si no tocas bien, le vas a confundir a las personas y ellos, está tocando que nos relajemos o que no pasa nada y está viniendo feroz ataque. Cosas así, ¿no? Entonces vos tenés que saber que el sonido, si por eso vos sos shofarista, está en un lugar clave y vos tenés que saber cómo tocar. Eso es importante. No puede ser que vos hable algo que no le dé edificación a las personas. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, dice. Y el que habla será como extranjero para mí, dice. Si a mí no me importa lo que, solamente yo quiero expresar lo que ahora sale de mí. Vamos a suponer, no le vamos a sacar el crédito a la gente que dice que hablan lengua. Vamos a poner que recibieran realmente algo de Dios, porque no podemos descalificarle. Pero si esa persona no piensa que lo que yo estoy hablando no le está dando ningún beneficio a nadie, ni está produciendo ninguna edificación en nadie, entonces yo soy como un extranjero acá. ¿Qué estoy haciendo? Y además, proféticamente y bíblicamente y torádicamente, si yo estoy hablando algo que no está entendiéndose y está causando confusión, ¿qué significa? Juicio de Dios. Esto es sombra de juicio. Si estamos hablando entre varios en lengua y cada uno habla algo que ni se entiende, Torre de Babel 2. La Torre de Babel ha volvido a aparecer. Por eso hay que tener en cuenta ese punto. Pero si yo, versículo 12, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Si es que te sale a vos un lenguaje, realmente si te apareció a vos un lenguaje, si sos sincero y te viene un lenguaje, entonces pedí en oración que sea interpretada. Si no aparece interpretación, quiere decir que ese lenguaje no viene de Dios. Si no hay nadie que realmente pueda interpretar. No, tampoco inventen el chiste de que yo empiezo a hablar y aparece acá alguien. Si Dios me está revelando, está diciendo que no. Tiene que ser, ese es un lenguaje que aparezca. Hoy en día ya no se puede más hacer ese truco porque ya casi se conoce todos los lenguajes del mundo. ¿Sí o no? Casi todos conocen ya los lenguajes del mundo. Es un lenguaje, es un idioma. Entonces, si no existe lo que vos estás hablando, no existe alguien que pueda identificar como idioma, tened por seguro que juicio está viniendo a tu vida. O Dios te está queriendo enseñar que están llegando a juicio. O Dios te está queriendo hacer entender que está rebelándote contra Él. Eso es la verdad. Después, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esto es muy importante también cuando oramos. Muchas veces las oraciones se hace todo mezclado, ¿no? Algunas personas oran y yo estoy orando acá, otro ora ahí, otro ora allá. ¿Y cómo yo le puedo decir amén al que está orando?
Si yo no entiendo qué es lo que está haciendo, porque yo estoy hablando lo que yo quiero, él habla lo que quiere. Después se escucha que por ahí él terminó y cada uno termina. Entonces es mejor, eso es lo que la Biblia está tratando de hacer entender, que si vos estás orando, sea con entendimiento. Entonces si otro está orando, vos te acompañando con amén. Con amén, así sea, amén, así sea. Amén. Al otro que está orando. Porque está entendiendo lo que está diciendo. Porque si bendecís solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Dice. Pues no sabe lo que has dicho. Dice. No va a poder decir amén porque vos estás hablando ahí solamente por hablar y vos se mezclan todo. No van a poder decir amén. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Dice. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Quién hablaba más lenguas? El apóstol Pablo. ¿Por qué Dios le dio ese don? Porque él iba a ser enviado a los gentiles. Dios no le dio lengua para ir a purear por ahí. Le dio el don de lengua porque él iba a llevar el mensaje a diferentes lugares, a diferentes regiones. Por eso él hablaba más lengua que todas las personas. Hechos capítulo 2. Este es un adelanto de lo que vamos a compartir en Shavuot, ¿no? El mismo tema. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2? Aquí es donde empieza a manifestarse el don de lenguas. Y fíjense que ustedes con qué razón, por qué causa se manifestó aquí el don de lengua. Hechos capítulo 2, versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas, glosa, idiomas, repartidas como de fuego, asentándoles sobre cada uno de ellos. ¿Quién eran ellos? Eran los apóstoles y discípulos, 120 en total, que estaban esperando este día. Si nosotros leemos Éxodo capítulo 19, ahí dice también que cuando Dios le habló, vayan y prepárense, y en 3 días ellos se prepararon para recibir la voz de Dios. Aquí también ellos se fueron a un aposento, ahí salieron, fueron a un aposento alto, fueron los 120, fueron ahí. Después de 3 días ellos donde estaban ya en el templo, porque ahí se iba a manifestar Dios. Ahí sí estaban los 3,000 alrededor reunidos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, dice. Según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, quienes moraban judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eran judíos. Y hecho este estruendo se juntó la multitud que estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Acá es diferente que en Babel. Aquí ellos escuchaban las lenguas y que dice que hacían, y estaban atónicos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? La diferencia acá, cuando ellos empezaban a hablar lengua, la gente le entendía. Entonces esto no es señal de juicio, es señal de restauración. Estamos escuchando que están hablando en otras lenguas, pero estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos hablaban 2 lenguajes. Además, los que estaban hablando eran galileos. Ellos apenas sabían hablar su lenguaje. Esto era una manifestación del don de lengua. ¿Con qué objetivo? Que puedan entender y comprender que Dios está restaurando otra vez a su pueblo. Ese era el objetivo. Y aquí habla más. Otro. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. La prueba de que Dios está escogiendo y restaurando a su pueblo y que la señal era, ¿qué era la señal? ¿Qué era el misterio de la lengua? Que los gentiles van a ser coherederos del pacto, de las promesas, de la alianza. Entonces, miren aquí lo que pasa cuando por primera vez Pedro empieza a compartir con unos gentiles, que son Cornelio y su familia. ¿Qué ocurre? Hechos capítulo 10, versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y qué dice ahí? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Estaban escuchando, ellos sí estaban entendiendo. Acá no dice que no entendían lo que decían. Porque dice, ¿qué cosa dice que hacían? Magnificaban a Dios. ¿Cómo podemos saber que alguien que habla en lengua le está magnificando a Dios? Porque entender lo que dice. Pero ellos se estaban dando cuenta que ellos están hablando en lengua. Yo estoy convencido de que era hebreo lo que ellos estaban hablando. Sin saber.
que Dios le estaba probando así, son parte de la restauración. Está regresando otra vez. El origen de lo que habían sido confundidos allá en Babel, ahora se está restaurando. Por eso nomás ellos estaban hablando. Era una señal. Por eso Pedro decía, entonces Dios realmente no está, el misterio está siendo revelado. Los gentiles tienen que ser parte del pueblo. Ese es el objetivo de la lengua. No sé si me están entendiendo. No es difícil, ¿no? Por eso ellos empezaron a hablar en lengua. Adonai, Hashem, Yahweh, no sé qué habrán dicho, ¿no? Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah. ¿Qué estoy hablando? Entonces ellos se sorprendían. ¿Cómo estos pueden hablar así? Dios está restaurando. Eso es la restauración. Y yo creo que estamos llegando a otra época también. No sé, misteriosamente, ¿por qué Dios está restaurando en nuestros corazones su lenguaje? Ahava, Teshuvah, Emuná. No somos expertos en hebreo, pero Dios está restaurando. Y fíjense que a medida que nos restaura su lengua, nos hace entender también su misterio y nos hace poder alabarle realmente grandemente, mejor. Podemos hacer exactamente las cosas cuando nos está haciendo hablar en lengua. Poco a poco estamos entendiendo esto. Marcos capítulo 16. Prueba de que esto iba a ser así. Ya estaba acá en Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 16. Jesús había dicho que esto iba a ser parte de la señal de la restauración y de la salvación. Fíjense. Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y qué dice abajo? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Jesús dijo, ¿no? Hablarán nuevas lenguas. Empezarán a glorificarme en nuevas lenguas. ¿Cuál sería esa nueva lengua? El lenguaje original. Recuerden también que los judíos en ese tiempo, gran parte hablaba arameo, griego, hasta latín. Todo confuso, todo yo para hablar. Ahora van a empezar a alabarme en el lenguaje original que Dios había establecido. Y eso va a ser señal, dice. Por eso cuando llega el Espíritu Santo sobre Cornelio, empezaron a hablar en otras lenguas y magnificaban a Dios. Hechos capítulo 21. Le preguntan a Pablo, ¿no?, sobre su lenguaje. Hechos 21, 37. Dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y le dijo, ¿sabes griego? Porque le habló en griego, ¿no? ¿Se me permite decirte algo? ¿Tú sabes griego? Porque normalmente la gente culta hablaba griego. Pablo hablaba perfectamente. Y después acá, el versículo 40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, en lengua hebrea, de griego a hebreo. ¿Quién hacía esto? Pablo. Tenía dones especiales. Entonces, podemos entender que esto, por eso él dice, yo hablo más lengua que todos ustedes. ¿Pero para qué? Para dar enseñanza y transmitir algo entendible a las personas. Bueno, terminemos este último versículo. Versículo 19, 14 de 1 Corintios 19. Pero en la iglesia, decía antes 18, doy gracias que hablo más lengua que todos vosotros. Estaba mostrándole yo el ejemplo, ¿no? Pero en la iglesia que ante los hermanos, ante los fieles, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Yo no quiero usar este don para jactarme o para demostrar que espiritual soy. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras que entiendan ustedes, que usar de este don. Ese es el corazón del apóstol Pablo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Cuando van a hacer cosas malas, ahí sí sean inocentes. Cuando van a pensar algo malo. Qué raro. La gente para hacer cosas buenas no calcula tanto, no medita tanto. Pero para planear cosas malvadas sí está calculando, planeando. Dice el apóstol Pablo, no hagan cosas malas. Como cuando van a hacer cosas malas, sean niños inocentes. Así como niños inocentes.
sino que sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Fíjense que ahora ya toca un texto bíblico. En la ley está escrito. ¿En dónde está escrito esto? Aquí figura Isaías 28:11, pero en realidad está escrito en Deuteronomio 28:49, y es parte del juicio. Fíjense que es parte del juicio. Vamos a ver ese punto. Deuteronomio 28:49. Deuteronomio 28 es todas las maldiciones que Dios preparó contra el pueblo si desobedecían la palabra. Si ustedes leen todo ese capítulo 28 se van a asustar. Es terrible. Pero esa es la señal. 49 dice 28:49. El Señor traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, dice. Te va a empezar a traer idiomas, lenguajes que no vas a entender. Entonces, cuando empiecen a escuchar lenguas repartidas que no entienden, ¿qué quiere decir? Juicio está llegando a este lugar. Por eso es extraño, ¿no? En una congregación, si escuchan los miembros lenguas, si hay gente que está hablando en lenguas y nadie entiende, entonces no es eso que está enviando Dios. Es prueba de que están alejándose de la palabra, están alejándose de la escritura. Y decía más este último texto aquí, después terminamos. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, versículo 22 de 14, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Empieza alguien a hablar acá en lenguas y nadie entiende. ¿Qué me está haciendo entender Dios? ¿Quién soy yo? Un incrédulo. Soy un incrédulo. Ni yo que hablo no entiendo. Esa es una señal de que acá se están dividiendo, corrompiendo. Pero las profecías, los mensajes, las enseñanzas, las revelaciones, cuando Dios te empieza a abrir la mente, eso es señal, vos sos un creyente. Cuando entendés los misterios, Dios te está abriendo el corazón. Eso es muy importante entender. Si Dios nos está revelando algo a través de la palabra, nos está revelando algo a través de la escritura, quiere decir que estamos, Él está demostrándome que soy creyente. Que soy una persona que cree en la palabra, porque me está revelando, me está haciendo entender. Gracias, Señor. Vamos a mencionar que en el Antiguo Testamento había 3 personas expertos en lenguas: José, Esther y Daniel. Quiere decir que ya existía hombres en el Antiguo Testamento con ese don. Porque José, ¿con quién hablaba? Con egipcios y con todas las personas que venían de otras naciones. Inclusive cuando vinieron sus hermanos, él no les habló en su lenguaje, él habló en otro lenguaje y usaba intérpretes. También Daniel hablaba ahí con los babilonios, hablaba con todos los imperios, con todos los reyes, con el rey persa, con el rey Darío. Dios le dio muchos dones de lengua. Y también la reina Esther. Dios le reveló. ¿Para qué a estas personas, para qué Dios le dio ese don? ¿Para jactarse? No, Dios le usaría a estas personas para llevar su mensaje, tanto a José, tanto a Daniel, como tanto a la reina Esther. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir.